Queridos hermanos, en la primera lectura que escuchamos del libro de la sabiduría, el centro de la narración bíblica es el malvado, el impío, alejado de la sabiduría, alejado de Dios, que por lo mismo persigue a quienes son fieles a Dios y les pone pruebas para ver si de verdad Dios viene en su auxilio. Los malvados, dice la primera lectura, dijeron entre sí: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta, se opone a lo que hacemos, nos echa en cara nuestras violaciones, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará, Él lo librará de las manos de sus enemigos. Pero nosotros sometámoslo a la humillación, a la tortura. Vamos a conocer su temple y su valor. Condenémoslo a una muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Esta es la enseñanza que hoy nos da la primera lectura, y parecería pues que el centro de la narración bíblica es el malvado. Pero el salmista nos dice todo lo contrario. El Señor es quien me ayuda. El Señor es quien me defiende. El Señor es quien escucha mi oración. El Señor atiende mis palabras. Gente arrogante y violenta contra mí se ha levantado. Andan queriendo matarme. Dios los tiene sin cuidado, pero el Señor es mi ayuda, Él quien me mantiene vivo. Por eso, Señor, te ofreceré un sacrificio. Por eso te agradeceré, Señor, toda mi vida. Agradeceré tu inmensa bondad conmigo. O sea, parecería pues que el malvado triunfa, pero el salmista nos dice: el que triunfa es el justo, porque el Señor es su ayuda y es su salvación. En la segunda lectura, el apóstol Santiago nos presenta también dos modelos de sabiduría: la que viene de Dios, que construye relaciones fraternas, y la que genera dificultades, problemas, envidias. Y el cristiano opta por la que genera fraternidad. Y dice el apóstol, así a manera de recomendación: donde hay envidias, donde hay rivalidades, ahí hay desorden, ahí hay toda clase de obras malas, pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros, son amantes de la paz, son comprensivos, son dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos, son sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. Pero ¿de dónde vienen las luchas y los conflictos? ¿No es acaso de las malas obras, de las malas pasiones, que siempre están en guerra dentro de nosotros? Y a veces codiciamos lo que no podemos tener, ambicionamos algo que no podemos alcanzar, y vienen los combates, las luchas, y si no lo alcanzamos, termina diciendo el apóstol Santiago, si no lo alcanzamos es porque no se lo pedimos a Dios, o si se lo pedimos y no lo recibimos es porque pedimos mal para derrocharlo en placeres. Pero esta es la enseñanza también de la segunda lectura. Nos presenta, decía, dos modelos de sabiduría: la que viene de Dios, que construye sobre todo relaciones y relaciones fraternas de hermanos, y la que genera dificultades, problemas. Pero nosotros como creyentes, como cristianos, debemos optar por la primera, por la que genera fraternidad, paz, armonía, sobre todo en nuestras familias. Y en el Evangelio de Marcos, la tercera lectura que escuchamos, Jesús pregunta a sus discípulos, es un pasaje hermoso y una enseñanza hermosa a sus discípulos. Les pregunta de qué venían discutiendo por el camino.
y ellos discutían sobre quién era el más grande entre ellos. Y Jesús les indica que el camino de la grandeza es el servicio. El que quiera ser el más grande tiene que ser el más pequeño. El que quiera ser el primero tiene que ser el último, el servidor de todos. Con mucha frecuencia, en la televisión, en los medios de comunicación, en la escuela, en el trabajo, y quizás hasta en la misma familia, se nos dice que lo más importante es llegar alto, tener éxito, triunfar, ser el primero. Y los apóstoles, los discípulos de Jesús que fueron capaces de dejar sus redes para seguirlo, no son ajenos a estas tentaciones de fama, de poder, de prestigio. Los discípulos han visto cómo Jesús se acerca a la gente, cómo los cura, cómo los libera. Saben cuáles son los valores que Jesús ha promovido con sus acciones: el respeto, el amor a la vida, el perdón, la solidaridad, el servicio. El mismo Jesús incluso les ha explicado aparte las parábolas, les ha confiado los misterios del reino, les ha hablado de una o de otra manera del proyecto de Dios, les ha anunciado su pasión, su muerte. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte, pero 3 días después de muerto resucitará. Pero los discípulos no acaban de entender. No se han abierto a esta novedad de Dios, a esta nueva enseñanza. Siguen actuando según los criterios del mundo. Por eso discuten no sobre cómo seguir los pasos de Jesús, cómo anunciarlo, cómo prestar un mejor servicio, sino sobre quién de ellos es el más importante. Por eso Jesús los encara, les echa en cara su deseo de poder, su ambición, y les dice de qué discutían por el camino. Los apóstoles, quizá avergonzados, se quedan callados. Y Jesús entonces, como hacen los maestros, se sienta, los llama y les dice: si alguno de ustedes quiere ser el primero, que sea el último de todos, el servidor de todos. Y después hace un gesto casi profético. Toma un niño, lo pone en medio de ellos, lo abraza, y con esto Jesús afirma su profunda identificación con los más pequeños, con los necesitados. El que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. El que quiera ser el primero, que sea el último. El que quiera ser el más grande de todos, que sea el servidor de todos. Este texto, queridos hermanos, nos recuerda también la predilección de Jesús por los más necesitados, y nos recuerda la predicción sobre el juicio final. En verdad les digo, cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. O sea que el servicio a todos debe comenzar por el servicio a los más pequeños, a los últimos. Pues a la luz de esta palabra de Dios que acabamos de escuchar, queridos hermanos, preguntémonos en nuestro corazón qué valores nos invita a vivir la sociedad actual. Estamos en un mundo violento, en un mundo difícil, egoísta. ¿Y qué valores nos propone el Evangelio? No podemos menos que pedirle al Señor en nuestra Santa Misa Dominical: Señor, danos luz para entender esta nueva enseñanza, este proyecto de amor y servicio, y sobre todo, danos luz para ponerlo en práctica. Que si queremos ser grandes, tenemos que ser pequeños. Que si queremos ser los primeros, tenemos que ser los últimos. Que si queremos ser los más importantes, tenemos que ser los servidores de todos. Estas son pues las dos opciones que nos presenta hoy la palabra de Dios. Los valores que nos invita a vivir la sociedad actual, o antivalores, mejor dicho, y los valores que nos propone el Evangelio. Pues esa enseñanza
que ojalá pueda entrar en el corazón de cada uno de nosotros. Y con esos sentimientos, queridos hermanos, vamos a continuar participando en nuestra Santa Misa, pidiéndole al Señor: Señor, concédenos que cumpliendo tus mandamientos merezcamos llegar a la vida eterna.